El universo que conocemos puede no ser real, no como metáfora, no como filosofía, como posibilidad científica real, respaldada por el instrumento más poderoso que el ser humano ha construido jamás y confirmada por un premio Nobel que lleva una década diciendo que algo no cuadra y que hasta hace poco nadie quería escuchar. Hay un número que el universo debería tener, y ese número no coincide con lo que medimos, no por milímetros, no por un pequeño margen experimental que se corregirá en la próxima revisión. La discrepancia supera los 5 sigma, que es el umbral científico de lo que se considera un descubrimiento real, no un error estadístico. 5 sigma significa que la probabilidad de que esto sea un accidente es de menos de 1 entre 1.000.000. El James Webb Space Telescope no llegó al espacio para confirmar lo que ya sabíamos. Llegó para mirar más lejos que nadie había mirado antes. Y lo que encontró no encaja, no en los márgenes, no en los detalles, en los fundamentos. Para entender qué está pasando, tienes que conocer a un hombre llamado Adam Rees. En 1998, Rees formaba parte de un equipo de astrofísicos que intentaba medir con precisión la velocidad de expansión del universo usando supernovas tipo Ia como candelas estándar, fuentes de luz conocidas cuya luminosidad real permite calcular distancias exactas. Lo que esperaban encontrar era una expansión ralentizándose. Lo que encontraron fue lo contrario. El universo no solo se expande cada vez más rápido. Eso les valió el Premio Nobel de Física en 2011. Junto a Saul Perlmutter y Brian Schmidt, Rees recibió el reconocimiento más alto de la ciencia por descubrir la energía oscura, la fuerza desconocida que empuja la expansión acelerada del cosmos. Era un descubrimiento enorme, el tipo de resultado que reorganiza la física. Entonces, Rees siguió midiendo, siguió usando supernovas, siguió refinando los cálculos, siguió verificando, y el número que obtenía una y otra vez era 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Eso es la constante de Hubble, el valor que describe cuánto más rápido se aleja una galaxia por cada megaparsec de distancia. 73. Siempre cerca de 73, sin importar cuánto refinar el método. El problema es que hay otra forma de medir esa misma constante. En lugar de mirar el universo tardío, galaxias y supernovas actuales, puedes mirar el universo temprano. El fondo cósmico de microondas. El eco del Big Bang que impregna todo el espacio y que el satélite Planck midió con una precisión extraordinaria. Y cuando haces esa medición con los datos de Planck, obtienes otro número. 67, no 73, 67. A diferencia de lo que la mayoría cree, eso no es una diferencia menor en la que los científicos debaten sobre metodología. Esta discrepancia tiene un valor estadístico de más de 5 sigma. En física, cuando algo supera los 5 sigma ya no es un artefacto metodológico, es una señal real. Es algo que requiere explicación. Rees lo sabía. Lo lleva diciendo desde 2019. Y durante años, la respuesta mayoritaria fue: probablemente hay un error en alguno de los dos métodos. Ya se encontrará. No se encontró. La tensión de Hubble se llama así porque no cede. Y el James Webb acaba de confirmar que tampoco cede cuando tienes el mejor telescopio que se ha construido en la historia. Necesito que entiendas por qué este número importa. La constante de Hubble no es solo un parámetro técnico en una ecuación. Es el número que describe la historia del universo. Si sabes cuánto se expande el cosmos, puedes calcular cuánto tiempo lleva expandiéndose, qué tan grande es, cómo se distribuye la materia y la energía dentro de él, y hacia dónde va. Es el número que ancla todo lo demás. Cuando el número no cuadra no es un problema de calibración,
es que algo en la historia que contamos sobre el universo está mal. Hay básicamente dos posibilidades, y ninguna es cómoda. La primera, hay un error sistemático en uno de los dos métodos de medición que todavía no hemos detectado. Eso significaría que estamos midiendo mal, lo cual sería un problema técnico con solución. La segunda posibilidad, ambas mediciones son correctas, y la discrepancia refleja que el universo temprano y el universo tardío se comportan de forma diferente a lo que predice el modelo estándar. Eso significaría que el modelo está incompleto. El James Webb Space Telescope llegó y se puso a trabajar en la primera posibilidad. Una de las fuentes de posible error en las mediciones de RES era la calibración de las variables cefeidas, estrellas que pulsan con una periodicidad que permite calcular su luminosidad real y por tanto su distancia. Ries las usó para calibrar sus supernovas. Webb podía reobservarlas con una precisión sin precedentes y verificar si había algún sesgo sistemático en las mediciones anteriores. Si Hubble había medido mal las cefeidas, Webb lo mostraría. Webb reobservó las cefeidas. Los números de Ries se confirmaron. La tensión no desaparece. Lo que más me llama la atención de este resultado no es que haya confirmado la discrepancia, es que lo haya hecho con el telescopio que se suponía iba a resolver el problema. El instrumento diseñado en parte para aclarar la tensión de Hubble llegó al espacio y dijo: el problema es real. No es un error de medición, no es un artefacto. Los dos números son correctos y no concuerdan. Eso significa que hay algo en la historia del universo que el modelo estándar no describe correctamente. Ahí es cuando Webb empezó a encontrar lo otro, lo que nadie estaba preparado para ver. Las primeras imágenes del James Webb llegaron en julio de 2022. Eran extraordinarias en términos estéticos, pero lo que importaba no era la belleza, lo que importaba era lo que estaba en ellas. Galaxias. Galaxias a distancias que corresponden a los primeros cientos de millones de años después del Big Bang, que es el periodo en el que el universo acababa de empezar a enfriarse y a estructurarse. El periodo en el que, según el modelo estándar, no debería haber galaxias grandes todavía. El universo tiene 13.800 millones de años. Webb fotografió galaxias completamente formadas en el universo que tenía entre 300 y 500 millones de años. Eso es como si encontraras un árbol completamente crecido y con frutos en un bosque que acaba de ser plantado hace 3 semanas. El tiempo no cuadra. A una de ellas tiene nombre: GS 9209. S9209 tiene la masa de la Vía Láctea. Es una galaxia enorme, completamente formada con sus estrellas y su estructura, y no está formando estrellas nuevas. No es una galaxia activa. Dejó de formarlas, lo que significa que no solo se formó completamente en el universo joven, sino que se formó, llegó a su madurez y ya había terminado su ciclo de formación estelar cuando el universo tenía apenas 600 millones de años. El modelo estándar no tiene respuesta para eso. No es que le cueste explicarlo, es que directamente no lo predice. Según el FDM, el modelo Lambda FDM, que rige la cosmología moderna, la materia oscura se agrupa gradualmente. Atrae gas, ese gas colapsa y forma estrellas, y las estrellas forman galaxias en un proceso que lleva miles de millones de años. Para tener una galaxia con la masa de la Vía Láctea en el universo temprano, necesitarías un proceso de formación enormemente más eficiente de lo que el modelo permite. Y no es solo GS 9209. Webb encontró galaxias con discos perfectamente estructurados a 11.000 millones de años de distancia, cuando el universo debería haber sido todavía demasiado caótico para estructuras tan ordenadas. Encontró galaxias masivas donde el modelo predecía solo pequeñas irregularidades. Fíjate en este detalle que la mayoría pasa por alto.
No estamos hablando de excepciones raras, de un par de objetos anómalos que pueden explicarse con condiciones especiales. Estamos hablando de un patrón de galaxias que no deberían existir, vistas una y otra vez en distintas partes del cielo. Si hubiera sido una sola galaxia imposible, podría ser una anomalía. Si son decenas, es el modelo el que está mal. Aquí hay algo que hay que decir con claridad, y que casi nadie está contando en estos términos. El modelo Lambda CDRM, el modelo estándar de la cosmología, el marco conceptual que usamos para describir el universo desde los años 90, descansa sobre dos ingredientes que no sabemos qué son: materia oscura y energía oscura. La materia oscura es el 27% del universo, según el modelo. No emite luz, no absorbe luz, no interactúa electromagnéticamente con nada. La detectamos únicamente por sus efectos gravitacionales. Las galaxias rotan de una manera que solo tiene sentido si hay masa invisible, que no vemos. 40 años de búsqueda directa de partículas de materia oscura no han dado resultado. No hemos detectado una sola partícula. La energía oscura es el 68% del universo. Es la fuerza que causa la expansión acelerada. No sabemos qué es. Ni siquiera tenemos una teoría sólida de por qué existe. La constante cosmológica de Einstein, que él mismo llamó su mayor error, y que resultó ser necesaria, es la descripción matemática de la energía oscura. Pero es una descripción, no una explicación. Sumemos: materia oscura, 27%. Energía oscura, 68%. Total, 95% del universo. El modelo que describe el 95% del universo lo hace con dos ingredientes que no podemos ver, tocar, detectar directamente ni explicar. La materia ordinaria, todo lo que vemos, estrellas, galaxias, planetas, nebulosas, nosotros mismos, es el 5% restante. Y ese modelo está fallando. En mayo de 2024, el consorcio DESI, un proyecto de cartografía del universo que analiza las oscilaciones acústicas de bariones, estructuras de gran escala del cosmos, publicó resultados que sugieren que la energía oscura no es constante, que varía con el tiempo. Si eso se confirma, el modelo Lambda CDRM necesita revisión fundamental, no solo ajustes. Esto es algo que casi nadie está contando con esta perspectiva. Cuando los cosmólogos dicen que el modelo puede estar incompleto, no están hablando de añadir un parámetro a una ecuación. Están hablando de la posibilidad de que la estructura conceptual completa con la que describimos el cosmos, el Big Bang, la materia oscura, la energía oscura, la historia de la expansión, todo eso puede necesitar ser reemplazada por algo que todavía no existe. No hay un modelo alternativo esperando en el cajón. Si Lambda CDRM falla, navegamos sin mapa. Quiero que te quedes con una imagen. Durante siglos, los marineros europeos navegaron con mapas que tenían zonas en blanco marcadas con la frase «Aquí hay dragones». No porque creyeran literalmente en dragones, sino porque más allá de esa línea no había conocimiento real, solo incertidumbre. El mapa terminaba donde terminaba lo conocido. En cosmología, los últimos 70 años han sido de un optimismo extraordinario. Hemos medido el fondo cósmico de microondas con precisión milimétrica. Hemos trazado la distribución de galaxias hasta distancias inconmensurables. Hemos construido un modelo que describía, con dos ingredientes desconocidos, el 95% del universo. Y durante todo ese tiempo, el mapa parecía completo. Webb llegó y nos mostró los dragones. Lo que más me llama la atención de toda esta situación no es que el modelo pueda estar equivocado, es que lo estamos descubriendo precisamente ahora, con el instrumento más poderoso que hemos construido,
como si el universo hubiera estado esperando a que tuviéramos la herramienta adecuada para mostrar lo que no cuadra, porque lo que significa la tensión de Hubble y las galaxias que no deberían existir y la energía oscura que quizá varía, no es que estemos perdidos, es que estamos en el punto exacto donde la ciencia avanza de verdad, cuando los datos no encajan con la teoría y tienes que reconstruir el marco completo. Eso no ha pasado muchas veces en la historia de la física, pero cuando ha pasado, siempre ha llevado a un entendimiento más profundo. El universo no nos debe una explicación, no está obligado a ser como lo modelamos. No tiene por qué caber en nuestras ecuaciones. Y si resulta que el mapa estaba mal, eso solo significa que el territorio es más extraño, más profundo y más real de lo que habíamos imaginado. El James Webb Space Telescope ha fotografiado galaxias completamente formadas en los primeros 300 a 500 millones de años de existencia del universo. El modelo estándar de la cosmología no predice su existencia. La tensión de Hubble supera los 5 sigma de significancia estadística y no ha desaparecido con las mediciones de Webb. Detrás de estas imágenes hay 70 años de cosmología moderna, décadas de trabajo de miles de astrofísicos construyendo y refinando el modelo Lambda CDRM, y $10.000 millones invertidos en el James Webb Space Telescope, el instrumento que llegó para confirmar nuestro mapa del cosmos, y en cambio encontró que el mapa tiene grietas. El 95% del universo está hecho de algo que no sabemos qué es, y el modelo que lo describe puede estar equivocado. Llevamos 70 años navegando con un mapa que quizá nunca fue el correcto. Si esto te hizo pensar en lo que realmente sabemos sobre el universo en el que vivimos, el próximo video va todavía más adentro de esa pregunta. Suscríbete para no perdértelo. Y si el universo que hemos descrito durante 70 años no es el universo real, sino el mejor mapa que pudimos dibujar con las herramientas que teníamos, ¿qué significa vivir en un universo cuyo 95% no entendemos y que ahora tampoco podemos describir correctamente? ¿Y si la razón por la que el cosmos no encaja en nuestras ecuaciones es que nunca fue diseñado para caber en ellas? ¿O simplemente todavía no somos lo suficientemente inteligentes para entenderlo?